con el proyector, va con todo preparado y no tiene ni para enchufar por ahí. Sí. Me ha pasado. Estoy empezando a grabar la sesión de hoy, así que Buenísimo. les quiero dar la bienvenida a todos los que que están participando. Tenemos a Jimena sin cámara, pero con nosotros, acompañándonos activamente en el background, compartiendo links y todo. Y el objetivo de este programa es desde ACLAT ofrecer a todos los miembros, estos son grupos reducidos que es solamente para los miembros, no es abierto para toda la comunidad. El objetivo que tenemos es ofrecer la oportunidad a que los miembros hagan presentaciones y reciban feedback de sus colegas, especialmente para eventos o actividades que tengan que hacer en el futuro. Entonces este espacio es un grupo pequeño de miembros. Lo que sí les quiero pedir a todos es que nosotros vamos a compartir estos links, pero son solamente para los miembros, y que ustedes, si conocen otras personas que se pueden interesar, los inviten. Nosotros tenemos sesiones mensuales que son abiertas a todo el público, que tienen como objetivo la difusión y la práctica de temas relacionados con hablar en público. La semana que viene, ¿cuándo tenemos la próxima, Jimena? ¿De qué vamos a hablar? 24. El 13 de diciembre, ¿no? No, 24 de noviembre. Perdón, 24 de noviembre, ya estoy en diciembre, perdón, el 24 de noviembre. Gracias, Jorge. No, por favor. Claro, porque Jorge está en el comité de educación. Sí, Entonces, sí. el objetivo de esas sesiones es hablar sobre el tema de la voz, ¿no? Es una persona que es una forma que trabaja por la voz, cómo utilizar la voz en las presentaciones. Entonces, eso está abierto para todos, pero lo que también les pedimos, si conocen personas que pueden estar interesadas, que las inviten a que se hagan miembros. También. Perfecto, excelente. Así que lo voy a presentar a Felipe, vamos a darle todo feedback a Felipe. Una cosa importante acá es la presentación, que es que cómo nos presentan. Y ustedes pueden tener algo que ustedes quieren que nos presenten. Una vez a mí como miembro del board de directores de la ICF me tocó hacer una presentación de alguien y hizo una presentación pésima. Pero bueno, la presentación que a mí me dieron para hacer no estaba bien escrita. Estaba súper nervioso. Esto era para 1.500 personas que estaba haciendo una presentación para una conferencia de la ICF. Y leer, que a veces cuando uno lee en otro idioma es diferente. Pero bueno, sobreviví, acá estoy todavía. Así que eso es lo que hay que pensar, que uno a veces pasa por esa experiencia y sobrevive. Pero lo importante para todos es que ustedes les piden, cuando los presenten, cómo quieren que los presenten. Entonces yo le mandé una notita a Felipe diciéndole en 2 oraciones, algo muy breve y corto, cómo querés que te presentemos. Y entonces lo que me pidió Felipe, lo que me mandó, lo voy a leer brevemente. Felipe es un coach de la escuela ICL de Colombia. ¿Conferencista de la escuela de ICL es la de Carlos Pardo? La de Carlos Pardo, sí. Ok, Sí, perfecto. Y o sea que también es director de la escuela de LSL, es otra escuela de coaching. Es la mía. Es la mía. Sí, sí. Yo tengo una escuela acá en el eje cafetero, Manizales, Pereira y Armenia, más que todo Pereira y Manizales, donde tenemos un diplomado de coaching e hicimos una alianza con Carlos Pardo para hacer la certificación de acá en el eje cafetero. Entonces estamos haciendo eso durante este año. Buenísimo. Entonces están con la Universidad Nacional de Colombia, que ofrecen talleres, seminarios y un diplomado de coaching transformacional y liderazgo. Felipe es ingeniero electrónico, máster en administración de la Universidad de Córdoba, Argentina, con estudios de neuropsicoeducación. Así que te has entrenado en Argentina también. Pues te cuento que tuve la oportunidad de vivir 3 años en Argentina, la mitad de mi tiempo en Córdoba, una ciudad maravillosa, y Buenos Aires, me encantó. En Buenos Aires, pero no conocí el coaching en Argentina, fue algo curioso, lo vine a conocer en Colombia, pero bueno, tuve la oportunidad de estar allá haciendo una maestría, trabajar en Telecom en Argentina. Y uno de mis socios, que no quiero dejarlo por ahí, estuvo en tu escuela, él se certificó en tu escuela en Argentina, hace más o menos 1 año y medio, se llama Arnold Hernández. Y él regresó pues, a Colombia, es uno de los socios fundadores de la escuela de nosotros. Entonces tenemos varias corrientes, ¿cierto? El ICL, el ICF, etc. Entonces estamos... Okay. Una recomendación, sí, para vos, te la hago ahora y esto es para todos también. Como vos vas a hablar de neurociencias, ¿no es cierto, hoy? Vamos a hablar, vamos a hablar de neuropsicología, que también lo estoy estudiando con el instituto, con la Asociación Educar de Argentina, a distancia. Muchos vínculos con Argentina. Yo lo que te recomiendo cuando pidas que te presenten, sí. esta fue una presentación conversacional.
Muchas veces no vas a tener la oportunidad de decir nada, vos te van a presentar y como te presentaron, ya está. Pero lo que sí les recomiendo es que ustedes cuando los presenten pongan algo de cómo los hace, que les dé credibilidad. Entonces, por ejemplo, si vos vas a hablar de neurociencia, ¿qué es lo que te da de credibilidad a vos para hablar de ese tema? Claro, estudios de neuropsicoeducación que actualmente estoy cursando y bueno, ha sido mi especialidad durante, digamos, desde que me certifiqué. Perfecto, tienes toda la razón. Entonces, como punto de aprendizaje para todos, asegúrense que cuando los presenten pongan eso. Y también es interesante que ustedes creen la escucha en la presentación. Por ejemplo, yo a veces digo que cuando me presento, Damián Goldberg es muy apasionado del coaching, tan apasionado que hizo que toda su familia estudie coaching. Y se formen como coaches. Entonces, de esa manera ustedes crean la escucha de los otros como ustedes quieren que los escuchen. ¿Sí? Entonces, eso también es una diferencia en cómo ustedes, cuando los van a presentar, dediquen unos minutos, no lo dejen al azar a ver que alguien los presente como los presente. Díganle al que los va a presentar como ustedes quieren que los presenten. ¿Okay? Muy importante. Con esta presentación y comentario de aprendizaje para todos, los dejo con Felipe, va a hablar por 20 minutos. ¿En qué te gustaría que te demos feedback, todos nosotros, en tu presentación? ¿En qué te gustaría que nosotros nos enfoquemos para darte feedback? Pues de pronto en la claridad del tema, ¿sí? O sea, que quede claro el tema, en la forma de expresarme también me parecería muy importante. Yo creo que eso es como lo fundamental. Seguramente van a detectar muchas cosas y la idea es... ¿Algo más, además de la claridad y la forma de expresarte, algo más que te gustaría que te demos feedback? Me gustaría quizás en mis expresiones. He estado trabajando mucho en mis expresiones faciales. Yo trabajo, he tenido la oportunidad, tengo un espacio en una cadena televisiva acá de la zona, de la cafetera, se llama Telecafé, y revisando mis diferentes videos he encontrado que a veces me salen caras que para mí quieren decir algo, pero desconectan a las personas, siento yo, y me lo han retroalimentado. Entonces todos le pedimos que presten atención a estas cosas. Sí. En los 20 minutos que Felipe haga su presentación, cada uno va a hacer un comentario de qué observaron, que consideran que Felipe hizo que fue efectivo, y qué creen que podría ser más efectivo en relación con esto que nos pidió, ¿ok? Perfecto. Entonces, son 20 minutos. ¿Lo puedes manejar vos o necesitas que te avise cuando te quedan 2 minutos? Si tú me puedes avisar, está bien. Ok, porque si lo haces más largo no tenemos tiempo para darte feedback, ¿ok? Sí, está bien. Está bien. Ok, adelante. Todos apaguemos nuestras cámaras y micrófonos. Lo dejamos solamente a Felipe y vos cuando quieras podés compartir también tu screen. Está abierto para que lo compartas. Ok, perfecto. En este momento entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Te voy a apagar el video, Maribel, yo te lo apago. Sí, gracias. Ok, buenas tardes a todos. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes aquí presentando este maravilloso tema. Realmente me honra estar con ustedes, este grupo tan maravilloso de personas que seguramente tienen algo muy importante para llevarse, así como yo me voy a llevar cosas maravillosas de esta presentación que voy a hacer, porque siempre se aprende, así yo sea el expositor. Entonces, el neurocoaching es una fusión bastante interesante en el cual todos los fundamentos del coaching desde la escuela que yo trabajo, pues se buscan algunas fundamentaciones desde la neurociencia que permitan conocer más cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro cuando nosotros queremos hacer muchísimos cambios en nuestra vida. Y esto nace debido a que muchas veces en mi vida, pues leyendo libros y diversa bibliografía en la cual yo escuchaba, por ejemplo, vivir más consciente, despierte la conciencia, y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es la conciencia? O, por ejemplo, libros como El poder de la mente inconsciente, libros como Piense, hágase rico, Los secretos de la mente millonaria, que son libros que hablan mucho del inconsciente, y yo, bueno, muy interesante toda esta información, pero ¿qué es el consciente y qué es el inconsciente? Entonces, he encontrado, digamos, en la neurociencia bastantes explicaciones que me han ayudado a mí entender mucho más cómo funciona nuestro cerebro cuando hablamos de transformar hábitos, de despertar de conciencia. ¿Por qué es importante ser consciente? ¿Por qué es importante
digamos, entender cómo está codificado nuestro inconsciente. Y bueno, esto es una introducción a lo que es neurocoaching, que yo hoy con todo gusto voy a estar compartiéndoles a ustedes. Entonces, lo primero que quiero, digamos, socializar es el temario, digamos, de esta pequeña intervención. La primera es la molécula de transformación de nuestra escuela. Lo segundo, ¿qué es la conciencia? La tercera parte es por qué es importante la coherencia, a la cual les invitamos tantas, digamos, corrientes de coaching a vivir coherentes, a ser personas que vivan buscando cada vez más su coherencia. Y al final, pues un cierre donde vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos visto hoy en la conferencia. Entonces, digamos, nosotros trabajamos dentro de nuestra escuela, de nuestra organización, esta molécula llamada molécula de transformación, la cual se basa en estos tres pilares, y es la conciencia, tratar de vivir atentos, lo más conscientes posible, ¿hacia dónde? Hacia la coherencia. Todos los días nos levantamos con ganas de ser más coherentes y más coherentes. Alguna vez en una conferencia que tuve la oportunidad de dictar, había una coach presente, y ella me decía, me gustó la conferencia, lo que contaste, solo que hay algo que a mí no me cuadra, y es el tema de que nosotros tengamos que ser coherentes, sino que nosotros, digamos, nosotros somos seres incoherentes por naturaleza, pero no para entrar, digamos, en un tema de divergencias de pensamiento. Simplemente yo le comentaba a ella que cuando tenemos la conciencia enfocada en ser coherentes, todos los días es tan fuerte el poder de la conciencia que todos los días vamos a encontrar más y más y más incoherencias en las cuales vamos a trabajar para hacer cada vez el deber ser, ¿cierto? Como Aristóteles decía, el yo uno, lo que soy hoy, y el yo dos, ¿a dónde debo ir? El ser mejor persona todos los días. Entonces, el despertar de conciencia es fundamental, porque primero hay que hacer consciente las incoherencias. Es imposible trabajar sobre algo que yo no sé que tengo, si no sé cómo estoy hablando, si no sé cómo estoy actuando, si no sé las caras y el rostro que hago en ciertas y determinadas oportunidades, pues obviamente va a ser difícil trabajar para mí en ello. Entonces lo primero son las actividades de coherencia, de conciencia, y enfocar la atención para poder cada vez ser más coherente. Y pues no puede quedar simplemente en determinar, bueno, acabo de determinar una incoherencia que siento, que me cierra posibilidades en la vida. La pregunta que yo siempre invito a hacer desde el coaching, yo digo que no existen las cosas buenas ni las cosas malas, simplemente existen las cosas. Pero la pregunta es, esto que está sucediendo, este hábito que está sucediendo, este desafío que me está poniendo la vida, ¿me abre o me cierra posibilidades en la vida? Entonces, cuando yo detecto algo en mi vida que siento que me está cerrando posibilidades, ahí es donde debo actuar sobre esa incoherencia que llamamos nosotros. Entonces, es como un círculo en el cual, a través del despertar de conciencia, de vivir más conscientes, de vivir atentos, ser más coherentes día a día a través de la acción. Y ahí enlazo esta molécula de transformación con una molécula que se llama la molécula de liderazgo, que precisamente nos la enseñó el ICL, en la cual, entre más coherentes seamos, más influyentes podemos ser en las personas, y eso puede producir en ellas, inspirarlas para que ellos también sean unas personas que quieran transformar su vida. Entonces, esa otra molécula es coherencia, influencia e inspiración. Es muy interesante esto porque, digamos, desde el liderazgo como tal, es importante que hay dos tipos de líderes: el líder que está basado en la coherencia y líderes incoherentes. Unos influyen y otros influencian. Entonces, mientras uno es natural, como influyen las personas, el otro tiene que influenciar, persuadir, para poder que las personas quieran hacer algo e inspirarse. Entonces, esta es como la molécula, y vamos a ir basando por qué la neurociencia entra a fundamentar estos procesos. Entonces, una pregunta importante que surge es, ¿para qué existe el cerebro? ¿Para qué? Y muchas personas en esta pregunta, obviamente, empiezan para pensar. ¿Para qué pensamos? Para actuar. ¿Para qué actuamos? Para sentir. ¿Para qué sentimos? Y desde la neurociencia, esta pregunta se resuelve con una palabra bastante interesante, porque normalmente no es la primera que se viene a nuestra mente, pero es sobrevivir. El cerebro ha evolucionado, el cerebro reptiliano hace 500 millones de años, después evolucionó y se hizo encima de él el cerebro límbico o emocional hace 200 millones de años. Y al final, encima, la última parte que desarrollamos que nos diferencia a nosotros de los mamíferos es el cerebro córtex, que tiene su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo. ¿Por qué se ha habido esa evolución? ¿Por qué cada vez
el cerebro ha ido, digamos, poniendo esas capas una encima de otra, buscando precisamente sobrevivir, la supervivencia de la raza, la supervivencia de nosotros. Pero entonces... Felipe, discúlpame que te interrumpa un minuto. Yo estoy viendo que todos los micrófonos están apagados, pero parece que hay un micrófono que está prendido porque se escucha un ruido de fondo. Así que les pido a todos que por favor chequeen si tienen sus micrófonos apagados. Y si no, fíjate, Felipe, si tenés algo vos ahí que pueda llegar a estar haciendo ruido. ¿Ves? No sé si ¿vos escuchás los ruidos? ¿Estás escuchando ese ruido? No, sabes que yo estoy acá, me siento hasta incluso yo solo, me siento solo con mi computadora hablando, realmente no. No escucho ese ruido, no sé si por eso ruido que viene de tu computadora, de algún momento como que, no sé si es que es muy sensible tu micrófono o algo, o estás moviendo algo, o tocando algo, o por ahí está raspando, o por ahí pasa eso, que está raspando tu... Ah, ok, y será que, bueno, de pronto tomando acá el micrófono para que no raspe más con mi suéter de pronto, puede ser. Ahí está, creo que estaba raspando con tu suéter y estaba haciendo como un ruido que que distrae mucho. Ok, perfecto. Listo, ok, perfecto. Es primera conclusión, no puedo tener algo que raspe para que no distraiga a los participantes. Fíjate que quizás sin tenerlo, por ahí todavía no te raspa, por ahí lo tenías agarrado o algo y estaba por ahí, estaba de esa manera. Por ahí si lo dejas, por ahí no, ok, como que puedes dejarlo ahí sin que te esté raspando ahí. Por ahí no necesitas tenerlo en la mano. Ok, pero ¿me están escuchando bien? ¿Está bien todo? Ahora se escucha perfecto. Listo, perfecto. Muchas gracias, Damián. Entonces, venía comentando la pregunta ¿para qué existe el cerebro?, ¿cierto? Pero la última parte que se desarrolló en nuestro cerebro es la parte llamada lóbulo prefrontal, que es lo que se denomina desde la neurociencia el consciente. El lóbulo prefrontal pues está dividido en 4 partes: dorsolateral, orbitofrontal, ventramedial y el cingular anterior. Cada una de esas partes se ha visto durante estudios, diversos estudios, que cuando tú pones atención consciente en algo, son las áreas del cerebro que se iluminan o que más se iluminan, ¿cierto? Porque el cerebro está interconectado totalmente. Incluso esta explicación del cerebro triuno, del reptiliano, el emocional y el córtex es una explicación básica porque ya muchos neurocientíficos no la usan porque dicen que todo el cerebro está totalmente interconectado, pero para facilidad es mejor hacer. Entonces, este es el consciente, digamos, desde lo que se habla desde la neurociencia, y es importante entender que si este es el consciente, el resto del cerebro se le denomina el inconsciente. Yo me preguntaba, ¿qué es el consciente? ¿Qué es el inconsciente? ¿El consciente seré yo, el inconsciente mi hermano que se levanta tarde? ¿O qué será el inconsciente? Porque muchas personas lo leíamos, pero no teníamos ni idea de dónde estaba ubicado. Entonces, me pareció interesante empezar con esta introducción para que las personas nos ubiquemos dónde está el consciente y por qué es importante. Entonces, esta última etapa, el consciente que se ha desarrollado, o lóbulo prefrontal, que es nuestra parte de adelante del cerebro, de acá del cráneo, entonces, tiene diferentes funciones. Nuestro inconsciente se ha venido configurando de diversas fuentes, y más cuando nosotros estamos niños, donde aprendemos muchísimas cosas en nuestra vida. Entonces acá vamos a ver qué son las redes Hebbianas. Las redes Hebbianas son redes neuronales. Se llaman redes Hebbianas porque las estudió Donald Hebb. Simplemente las redes Hebbianas son las estructuras que se forman cuando en el cerebro se genera una conexión llamada sinapsis. Cuando yo repito un hábito y hago algo repetidamente, lo que estoy haciendo internamente en mi cerebro es formar una red Hebbiana. Y cada vez las redes Hebbianas que se estimulan más son más fuertes, producen impulsos eléctricos más fuertes y también hacen que sean más grandes las redes Hebbianas. Siempre se van llamando nuevas neuronas para que se vaya fortaleciendo esa red Hebbiana. Así es que se estructura un hábito en nuestro cerebro, y de la misma manera, cuando hago un hábito y dejo de hacer algo que repetía constantemente, estos hábitos también, estas redes Hebbianas también suelen desestructurarse y obviamente pues van perdiendo neuronas que se van yendo hacia otras redes Hebbianas más fuertes. Esto es muy interesante de entender, porque cuando el aprendizaje, desde la neurociencia, de la neuropsicoeducación, hay 2 tipos de aprendizaje. Uno es el emocional, que es cuando aprendimos algo desde niños que fue emocionalmente fuerte, y otro es el aprendizaje ejecutivo cognitivo. El ejecutivo cognitivo es este tipo de aprendizaje que estamos teniendo hoy aquí, en el cual el cerebro retiene poco, porque no es un aprendizaje que lleve a la emoción,
Por ende, escribir es muy bueno para reforzar ese tipo de aprendizaje. Y obviamente repetir y repetir y repetir cómo se hace un nuevo hábito. Y está el otro tipo de aprendizaje que es el emocional. Por ejemplo, yo podría decir, yo no, cuando me invitan mis compañeros a montar a caballo, a mí, yo siento algo en mi estómago que me dice, no, Felipe. Y yo normalmente a esas invitaciones termino diciendo, muchas gracias, y no voy. Y algún día me puse a pensar por qué era esa respuesta mía hacia ese estímulo llamado caballo. Y me encontré que tuve un aprendizaje emocional bastante fuerte cuando yo estaba chico, en el cual, a raíz de una experiencia que tuvo mi mamá, que se trató de subir a un caballo y se fue de espaldas, inmediatamente se generó otra red geviana. Las redes gevianas se hacen o estimulando y repitiendo o a través de aprendizajes emocionalmente fuertes. ¿Y por qué las emociones son tan importantes en el aprendizaje? Porque precisamente el hipocampo, que es donde se estructuran los aprendizajes y la memoria a largo plazo, está ubicada en el cerebro emocional o cerebro límbico. Es muy importante entender este concepto porque ya vamos a ir a ver qué es el inconsciente y cómo se ha configurado. Entonces, me traje un ejemplo que me parece bastante diciente y básicamente se compone así. Un estímulo, en este caso pues una persona mal geniada, en algún momento de tu vida tuviste como un encuentro con alguien que marcó emocionalmente, digamos, tu esencia, tu vida, y lo que hizo esa persona es generar una conexión directa de neuronas que quizás dure para toda la vida, porque precisamente va al hipocampo y ahí es donde se crean los recuerdos a largo plazo. Después, con el tiempo, van pasando al córtex, pero ahí es donde se generan los recuerdos a largo plazo. Y básicamente el hipocampo los recuerdos se generan con dos codificaciones. Él dice, esto fue doloroso o esto fue placentero. Entonces, si fue algo doloroso, cada vez que ese estímulo vuelva a acercarse a tu vida, pues él lo que va a buscar es alejarse de lo doloroso. Y lo mismo pasa cuando algo es placentero. Si fue algo emocionalmente fuerte y me hizo sentir mucho placer, entonces lo que va a buscar el cerebro es volverte a acercar a eso cada vez que lo veas. Así se configura nuestro inconsciente y eso solamente el 10% se hereda genéticamente, el resto es aprendido en unas etapas de nuestra vida donde somos inconscientes. Entonces nosotros somos, del sistema en el que nos desarrollamos, tenemos muchísimas cosas. Tenemos dichos que hemos aceptado y emocionalmente influyen en nuestra vida. Tenemos comportamientos que observamos de nuestra abuelita, de nuestro abuelito, de nuestro papá, de nuestra tía, de nuestra maestra, los cuales han configurado el inconsciente con este tipo de aprendizaje. Otro ejemplo para entenderlo más sencillamente, en estos días leía algo curioso que decía que los latinoamericanos, más del 70%, le tiene miedo al dinero en abundancia. Y las personas dicen, ¿por qué? Entonces diremos, si a mí me encanta el dinero, yo quiero tener dinero. Pero analizando su forma de hablar, sus conversaciones, entendemos que tiene muchas codificaciones que incluso cada vez que las menciona emocionalmente se sienten en su cuerpo, que hacen creer al cerebro que el dinero genera dolor. Por ende, cada vez que piensan en dinero, pues su consciente quiere el dinero, pero su inconsciente va a hacer todo para alejarse de algo que es doloroso. Lo que se llama desde la neurociencia las neurofusiones. ¿Y por qué es importante entender cómo se configura el inconsciente y por qué trabajar con el consciente? Porque básicamente hay una zona del cerebro que es muy importante, que es la orbitofrontal, la cual de diversos estudios de neurociencia se ha determinado que ella se enciende cuando las personas ponemos atención focalizada en algo y aparte se enciende cuando yo quiero inhibir un impulso emocional del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones, para aquellas personas que trabajamos inteligencia emocional, entendemos que las emociones son muy rápidas, las emociones nos toman. Lo que hacemos es un control emocional, no es que uno se vuelva una piedra, sino que cuando tú sientes que la emoción te está tomando, ahí puedes ejercer diferentes herramientas para controlar emocionalmente. Pero la herramienta más poderosa para el control emocional es usar el consciente. Por ende, cuando yo uso mi consciente, me permite inhibir esos impulsos emocionales que tengo configurados en mi inconsciente. Por ende, cuando yo detecto, por ejemplo, que tengo algo, digamos, estoy trabajando en ser coherente y de alguna manera detecto que tengo algo que heredé de mi papá, respondo igual a mi papá en algún aspecto de mi vida
y eso lo vi y lo repito, y así yo ya detecté que eso me cierra posibilidades, pero igual ya lo sigo repitiendo, puedo usar mi conciencia, o sea, vivir atento a cada instancia de mi vida, y entre más atento viva, va a llegar el día que puedo inhibir ese impulso emocional que yo ya detecté que me cierra posibilidades en la vida. Entonces es muy importante, digamos, señalar que la herramienta del consciente y el inconsciente desde la neurociencia nos permite a nosotros entender por qué el despertar de conciencia del que tanto se habla, de alguna manera nos sirve a nosotros para transformar y ser más coherentes día a día. Esta área de la conciencia, la órbita frontal, como les acabo de decir, del lóbulo prefrontal, nos permite inhibir impulsos emocionales. Pero hay otras áreas de nuestro lóbulo prefrontal que nos permite prestar atención en algo que queremos prestar atención. Entonces, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, cuando alguien va a comprar un carro y se enamora yo siempre pongo un ejemplo de un carro que sea poco común, un Ford Fiesta azul agua marina. Y cuando usted sale del concesionario, pues ese carro es casi único, digamos, y en esta ciudad. Pero usted se para inmediatamente en la puerta del concesionario, inmediatamente se da cuenta que el carro azul agua marina pasa. Y lo primero que hace es mirar al cielo y decir, Dios, me estás mandando un mensaje divino. Y yo complemento esto a las charlas que menciono porque digo, y como acá me prestan, pues muy fácil endeudarme por el carro. Pero confundimos quizás el poder de la conciencia, porque cuando estamos enfocados en ese carro, pues lo vamos a ver en toda parte. Alguna vez me pasó a mí, yo nunca, los Mini Cooper, que es un carro particular, yo nunca me llamaron la atención, por algún motivo, no era el carro predilecto mío, pero cuando entré a un multinivel, donde me di cuenta que en cierto nivel de este multinivel iban a dar un Mini Cooper, ya el Mini Cooper me salía hasta en la sopa de pastas, el muñequito ahí del Mini Cooper, realmente donde siempre estuvo ahí, pero no estaba consciente de ello. La conciencia, entonces, realmente nos explica, digamos, de la neurociencia, lo importante que es usarla. Y es realmente vivir atentos el día a día, vivir atentos al aquí y a la hora. Porque si nosotros no usamos nuestra conciencia, por ejemplo, para cambiar hábitos que nos hacen incoherentes, incluso incoherentes con nosotros mismos, cuando las personas se guardan enojos, que lo que siente el cuerpo es una alta dosis de cortisol y una alta dosis de noradrenalina en nuestro corazón. Si tú sientes que eso es incoherente contigo mismo porque te estás enfermando, pues puedes empezar a trabajar con tu consciente para que la emoción cuando te está tomando, tú la puedas controlar y transformar el resultado de esta emoción con un nuevo hábito y configurar un nuevo hábito para poder configurar nuestro consciente. La única manera de transformar lo que inconscientemente nosotros tenemos configurado de fábrica es usando nuestro consciente. Y acá, bueno, un tema al finalizar esta charla que me gusta mucho es hablar de víctima protagonista, porque yo siempre menciono que es imposible hacer un proceso de transformación personal si yo como persona creo que todo lo que pasa en mi vida pasa por factores externos. Lo primero que debo entender es que si yo aplico mi conciencia, primero entiendo que si yo transformo mi atención, todo se transforma. Cuando tú te enfocas en algo, allá vas y en eso te transformas. Y para poder ponerme atención en algo, debo entender que primero debo poner atención en que yo soy el protagonista de mi vida. Por ende, si alguien me ofusca, yo me ofusco, no porque alguien lo haga, sino porque yo permito que mi conciencia no está tan elevada que no me permita a mí entender que si yo reacciono emocionalmente a algo, en algo que me cierra posibilidades, es porque yo todavía estoy en el papel de víctima. Todavía creo que todo lo que me pasa en mi vida es por causa de otras personas y no por lo que yo puedo hacer y transformar las relaciones. Por ahí hay un proverbio hindú que me parece muy lindo que dice, y he aplicado en mi vida, que nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Y para eso hay que empezar a usar nuestra conciencia, nuestro lóbulo prefrontal, para poder trabajar y hacer la guerra a nuestro cerebro que busca sobrevivir.
¿Por qué es importante recalcar esto? Leía un artículo hace poco de la Asociación Educar que decía que vivimos una guerra. Felipe, ¿tenés un minuto para ir terminando? ¿2 minutos? Sí, 2 minutos ya. El artículo de la Asociación Educar menciona que nosotros estamos en una guerra entre nuestro cerebro instintivo que busca la supervivencia y nuestro lóbulo prefrontal. Porque cuando hablamos de sobrevivir, tener más poder que otra persona, eso está pro supervivencia, por lo cual el cerebro lo avala. Tener más jerarquía que otro, tener más dinero que otro solo por tenerlo, querer hacer una guerra para pasar por encima de otro, eso es pro supervivencia. Pero para eso nosotros tenemos nuestro lóbulo prefrontal, porque si nosotros usamos este lóbulo prefrontal podemos inhibir esos impulsos amigdalianos, esa amígdala cerebral que siempre está buscando como el miedo y el enojo, para nosotros inhibir y poder vivir una vida ya no de supervivencia, sino de trascendencia. Entonces la invitación a todos ustedes que están allá es a dejar de sobrevivir y a usar nuestra conciencia para empezar a trascender. Dejar de competir para empezar a compartir. Muchas gracias a todos, les agradezco por este espacio y para mí es un gusto. Yo soy Felipe López, su coach. Ok, muchas gracias. Vamos a pedirte si por favor podés de compartir la screen, así podemos vernos a todos. Ahí está, perfecto. Vamos a invitar a todos a que prendan sus cámaras y sus... Entonces vamos a pedirle que todos compartan un comentario, algo que consideren que Felipe hizo que fue efectivo y algo que puede ser más efectivo. Primero, Felipe, te vamos a preguntar a ti si tuvieras que hacer tu autoevaluación de esta sesión. ¿Qué dirías? Mi autoevaluación. Bueno, de alguna manera traté de ser consciente de las caras porque me veía, entonces pues quizás ahí contrarresté un poco el tema de las caras. De pronto, al final no supe enlazar la diapositiva de víctima y protagonista. La tenía ahí con un propósito, pero de pronto quizás se desenfocó el tema. Estamos hablando del cerebro, y al final mencioné, pero sí, ese tema me parece a mí fundamental, el proceso de transformación, pero quizás ahí sentí una desconexión. No te olvides que la gente no sabe las cosas que nosotros no les decimos. O sea, Seguro. Los únicos que sabemos que nos olvidamos de decirles algo. Pero si nosotros no les decimos que no les dijimos algo, la gente no va a saber que no se lo dijimos. Seguro. Estoy siendo sincero en lo que veo que de pronto yo, digamos, detecté que no es que el tema estuviera mal puesto, sino que quizás no lo supe enlazar bien, pero bueno, eso es lo que yo sentí. Pues cada vez me fui tomando más confianza y se me pasó un pensamiento en ese juicio del juego interior del tenis, ¿cierto? Del juego de los juicios. Y fue, igual estoy aquí para que me retroalimenten y me fui soltando más para que... Un comentario, Felipe, sobre eso es que tenemos que tener cuidado, que eso también le pasó a Maribel la vez pasada. Cuando tenemos demasiadas cosas que queremos compartir en poquito tiempo, es cómo podemos ser selectivos de todo. A veces uno piensa, recuerde, menos es más. Es como que uno quiere compartir todo lo que sabe y al final, por querer hacer eso, pierde efectividad. Entonces, por ejemplo, algunos saben que estoy organizando la semana que viene un congreso de coaching ejecutivo en el cual hubo precongreso y 16 sesiones gratuitas que están disponibles para que las escuchen. Creo que también ahí tiene una buena oportunidad de aprendizaje de ver a diferentes presentadores. Y una presentadora, en especial la última, yo le dije, tomá media hora de presentación y media hora de preguntas y respuestas. Y se tomó la hora entera, y no le quedó un minuto para hacer preguntas y respuestas porque tenía tanta información y seguía abriendo y seguía abriendo. Y sí, estuvo súper interesante. Yo no quiero volver a escuchar la sesión, pero no dio la oportunidad para el intercambio, que el objetivo es el intercambio, no solamente la información. Entonces te cuento esto porque vos pensaste, podría haber compartido algo más. Sí, podés haber compartido un montón de cosas más, pero uno quiere ser bien enfocado. Sí, igual creo que el tiempo fue exacto a lo que yo había pensado decir, trato de ser concreto, pero sí, claro. Sí, siempre se te pasan, ¿y por qué no profundizas en este tema? ¿Y por qué no profundizas en este otro? Y bueno, así es el diálogo interior, pero igual creo que traté de sintetizar 20 minutos y creo que fue el tiempo. Cuando sentí que se estaba acabando, tú me hablaste. A mí me encantó la presentación, me pareció muy efectiva, hiciste un montón de cosas muy interesantes, porque acá tenemos dos temas, uno es el contenido y otro es el proceso.
Por un lado es el tema que trae, como en coaching, el tema del coaching, y otra cosa es cómo uno hace el coaching. Acá es el tema que trae el presentador, que es súper interesante, y después está cómo lo hace. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en cómo lo haces, independientemente que todos probablemente aprendimos un poquito más del cerebro y de neurocoaching. Entonces vamos a empezar. ¿Qué le gustaría empezar? ¿Qué le gustaría hacer primero? Empiezo yo, si quiere. Ok, Jorge, adelante. Un punto fuerte y algo que pueda ser más efectivo. Voy a hablar de lo que me transmitió Felipe, y es la pasión que él tiene por esto. Esto se notaba al principio, y creo que ese es su fuerte de arrancar. O sea, a mí me transmitió pasión, y a través de lo que él transmitió, por lo menos a mí, también me fue atrapando desde su pasión. Considero que el tema fue bastante claro dentro del tiempo. Por ahí uno también puede tener algunos conocimientos básicos que ayudan a entender esto, y quizás también, si uno no conoce de esto, por ahí al principio se podía marear un poco, ¿sí? Pero pienso que después entró en ritmo, y particularmente, no estoy hablando, a mí me ayudó mucho los ejemplos, ¿no? Cuando uno no puede comprender algo, a partir de estos ejemplos que ibas dando, se iba conectando, ¿sí? Esto con respecto a lo que dijiste, que quería feedback con respecto al tema. Así que igualmente quiero felicitarte, Felipe. Hablaste de la forma de expresarte. Creo que de la manera que lo fuiste haciendo fue una manera correcta, fue una manera entendible, ¿sí? Y de mi lado lo veo como que estuvo bien. A mí me gustó particularmente. Y después hablaste de las expresiones faciales, a la cual me invitaste a poner pantalla completa, no ver la filmina. Entonces, la pasión que vos tenías, o que transmitías, o que transmitías a mí, se expresaba en tu cara, ¿no? Y a medida que avanzaste, esto que decís de la confianza se fue dando más a la luz. Una sola sugerencia, y esto es con respecto cuando hagas virtual, es el manejo de las manos. Cuando estamos en presencial, uno nos ve de cuerpo entero, entonces las manos juegan de este lado, ¿no? Si estamos muy cerca de la cámara, quizás, esto nada, es muy fino lo que te digo, pero quizás sirva de aporte. Cuando jugamos con esto, ¿no? Esta imagen, fíjate, ¿no? Las manos quedan delante quizás de tu expresión. No fue en todo momento, pero nada, eso en cuanto a los 3 puntos que dijiste. Me encantó la presentación, pero me gusta el tema, y nada, te felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, me honra lo que me mencionas, realmente maravilloso. Les quiero confesar algo, es curioso, he sido muy presencial. Primera vez que yo hago una conferencia virtual. Ok, bueno. No, pero nada, entonces olvídate lo que te dije. No, maravilloso, porque está muy bien. Ya estaré atento, consciente, la próxima vez. Entonces, qué bueno, me pone contento saber que de Clash estamos ofreciendo esa oportunidad de poder practicar esta letra cuando tenga la primera vez que te paguen. Y entonces ya vas a poder explicar todo lo que estás viendo aquí. Lo que dice Jorge, no seas tímido para dar feedback, porque el feedback que vos le dices es muy importante y muy efectivo. Las manos distraían, ¿no? Como dijo Jorge, no es nada serio, pero la medida de estas cosas pequeñas son las que hacen una diferencia. Así que Jorge, creo que tu feedback fue muy asertivo, así que no sean tímidos acá. Cuando uno es tímido para dar feedback, se pierde la oportunidad de la persona de escuchar cosas que lo pueden hacer más efectivos. Así que te quiero reconocer, Jorge, por ese feedback. Teresa, adelante, te veo con la mano preparada. Sí. Hola, Teresa. Hola, Felipe, me encantó escucharte. Siento que fuiste muy efectivo en la elección de los conceptos y en el hilo conductor. Y me perdí un poquito con el hilo conductor entre el liderazgo, cuando empezaste a hablar de eso, y empezaste a hablar del cerebro. Ahí me perdí un poquito, pero en todo lo demás me quedé, bueno, con toda la atención, o sea, todo el lóbulo prefrontal iluminado, porque me gusta el tema y creo que me cerraste brechas que yo tenía de necesidad de conocer.
Ah, qué maravilla. Puedo hablar mucho mejor de eso con mis cochis ahora, después que te escuché. Esa parte me pareció excelente. Querías también, tu forma de expresarte me pareció muy, muy bonita, los ejemplos muy prácticos, o sea, muy efectivo. Déjame, bueno, si yo soy mentor coach de Damián, déjame yo no decepcionarte. Muy efectivo en tu forma de expresarte, suave, y esa pasión se transmitía también, conectaba. Te expresas muy bien. Sí, me parece muy bien eso. Por otro lado, y voy a ser muy concisa porque faltan otros, la expresión facial, coincido con lo de las manos, lo tenía de primero, y no sé esto si tienen también que ver con que estábamos sentados. A veces sentí una pequeña, como que el mentón hacia atrás, y no, me daba como, no sé, yo tengo como el paradigma de que el mentón para atrás tiene como cierta arrogancia, no sé, y lo vi como varias veces, pero Sí, ok. no sé, quizás la postura sentada de repente, pero no quise dejar de mencionarlo. Maravilloso, qué lindo eso. Yo nunca lo había detectado, nunca lo había pensado, pero maravilloso tener esa retroalimentación porque seguramente sigo en ese proceso de crecimiento personal y pues obviamente inconscientemente quizás te hace como esa mella ahí en el cerebro de la arrogancia y seguramente puede haber de esa arrogancia en mi vida, seguro, pues. Tan Quiero lindo. escudarme. Bueno, Marcho, lo que te voy a pedir, Felipe, y lo que vamos a hacer es por el tema de tiempo, que Sí, que después hagas ese comentario al final, ¿ok? sí, pero maravilloso. Muchas gracias. Maribel, Sí, bueno, enamorada del tema, porque yo tengo un proyecto que tiene que ver con eso, con la neurociencia y en adicciones. Y la explicación que diste fue tan y tan clara como nos lo da el neurobiólogo, la persona que nos las da a nosotros. Así que tienes todo eso. Definitivamente lo único que te puedo decir es que lo mismo que me dijeron a mí, el movimiento, no, la pasión se nos sale por los ojos. Más tranquilo en nuestra expresión. Soy más apasionada que tú. Pero hay una cosa que yo te diría. Al principio, eso me lo enseñaron a mí, no se lo diga jamás nadie, Felipe, fueron ellos quienes me lo dijeron a mí. Que uno empieza como con una promesa, porque explicar en 3 pasos esa promesa, que a lo mejor al principio sentar una base, vamos a poner así con esa promesa. Y otro secreto que te voy a decir es que lo que para ti fue en un momento dado que te saliste del tema, yo creo que todo esto tiene que tener un para qué. Y precisamente ese para qué es el final con que tú dijiste algo tan expresivo que era el para qué. O sea, definitivamente, ¿para qué conocer nuestro cerebro? Como que al final podría ser como un broche de oro. ¿Para qué todo esto? No para sobrevivir, para ese placer que nos merecemos y esa sonrisa bella que tiene. Gracias. Cuando tú lo digas, te vas a quedar con el público con ese para. Te agradezco, de verdad que, no sé, me siento me encanta emocionado. las expresiones que tenemos acá, porque Felipe es colombiano, Teresa República Dominicana, Jorge Argentina en Perú, Juan en Buenos Aires, Maribel en Puerto Rico, tenemos a Jimena en Bolivia, yo en Los Ángeles, así que cada uno con sus expresiones. Sí, Okay. Juan, algo que vos quieras agregar antes de que terminemos. Bueno, antes que nada, felicitaciones a Felipe por la intervención, fue muy linda, muy práctica, muy didáctica. Evidentemente se nota que él tiene, perdón, a vos te hablo, se nota que tenés experiencia en el tema, se transmite esa serenidad con la que hablas, se transmite esa tranquilidad y a la vez la pasión. Entonces es un juego muy lindo ese, ¿no? Por otro lado, como punto fuerte, estuvo bien, digamos, para mí, al modo de ver, la introducción, el desarrollo y la conclusión, aunque, digamos, como aporte, digamos, te digo que todo depende del público al cual uno se dirige, ¿no? Si el público al cual uno se dirige es muy técnico, ya tiene muchos conocimientos en neurociencia, es como que te van a seguir mucho más fácil todo lo que vos dijiste. Ahora, si el público es público normal, sin conocimiento técnico,
quizás le va a quedar un poco difícil comprender tanta terminología específica y técnica del tema. Lo bajaste con los ejemplos, pero quizás hubiera sido para mi modo de ver mejor si uno pudiera recibir el para qué me iba a servir esto, cómo lo puedo aplicar en mi vida y qué de utilidad, lo digo así como un poco, parece como egoísta, ¿no? Pero, digamos, qué de utilidad le saco a la presentación para mi vida. Porque eso en realidad es lo que hoy estamos buscando en general todos. Cuando uno dedica su tiempo a escuchar una conferencia, a ir a un evento, a hacer algo, es evidentemente porque tiene un interés y quiere recibir algo, quiere aprender, quiere sacar conocimientos. Entonces la parte técnica es muy interesante y sirve como para ir comprendiendo los fundamentos. Pero también está bueno poder llevarse algo de utilidad para la vida práctica. No sé si soy claro con eso. Sí. Me parece muy buena, muy precisa la retroalimentación. Muchas gracias, Juan. Y lo último... Sí, bueno. No, y lo último que al principio cuando vos hablaste, se nota que sos una persona súper simpática, y eso lo transmitiste, pero no sonreíste en la presentación. Y el hecho de la sonrisa te permite conectar más con el público. Sí. Entonces, es un aporte. Maravilloso. Que no lo tome mal, lo estoy diciendo, lo digo con mucho cariño, ¿no? Sí, nada, mucho nervio. Muchos nervios, pero seguramente, no, me parece muy bien, digamos, esa retroalimentación, muy puntual, y bueno, seguimos creciendo. Muchas gracias. Felipe, mucho valor para que te damos la grabación después a todos los que participaron para que te escuchen y veas que hay mucho valor viéndote a vos presentar. Y lo que hiciste sí que puede ser diferente, más todo lo que te acaban de decir. Jimena, ¿qué quieres agregar vos? No me olvido de vos, aunque no te veamos. Yo sé, bueno, no voy a repetir todo lo que los colegas han dicho. Querido Felipe, gracias por darnos esta oportunidad de escucharte. Ha sido muy agradable. Dentro del área de efectividad, yo noté que tú, este tema de usar ejemplos, este tema de haber tú contado historias propias, eso me ha gustado mucho, más allá del ejemplo aislado, me ha gustado tu historia, ¿no? A mí, cuando me pasó, cuando hice. Por otro lado, como área de aprendizaje, que es lo que veo yo aquí, puede ser interesante. Damián dijo algo al inicio y dice, bueno, incluso vean cómo quieren que se los presente, porque de esa forma también ustedes van a ser escuchados. Entonces, esto a mí me resuena, porque creería yo que en la presentación el protagonista eres tú. Creería yo, quizás Damián después me va a ayudar a ver si soy yo la equivocada. Entonces creo que eres tú. Cuando empiezas a disasociarte y hablas de la escuela o hablas de otras cosas que quizás por supuesto tienen que ver contigo, yo pierdo la conexión contigo. Entonces de repente pienso en LSL, creo que es la escuela, y de repente me conecto con una entidad antes con tu personalidad, por un lado. Y después como área de creación o área de oportunidad, definitivamente veo, alineando un poco con Juan, esta necesidad de un poquito el hilo, también con Tere, el hilo conductor y entender un poquito, si esto es neurocoaching, cuál es la prima relación entre el neuro y el coaching, ¿no? Entre las neurociencias y el coaching, me queda claro y en función a eso yo puedo seguir alineada y puedo seguirte en la narrativa. Porque creo que la audiencia, si algo tiene que hacer, es enamorarse de la narrativa, al igual que del presentador o facilitador. Te agradezco mucho, Felipe, es una experiencia muy bonita y gracias por habernos traído aprendizaje también. Bueno, no, gracias a ustedes, realmente es muy lindo lo que escucho. Les agradezco. ¿Falta alguien más? La mía. No, lo único que yo quiero agregar para todos esto, una observación, que en las presentaciones es muy importante que ustedes planifiquen el principio, el desarrollo y el final. Entonces, el principio, el desarrollo y el final tienen que ser fuertes. Y eso que faltó un poquito. El principio faltó que sea una fuerte introducción que enganche a la gente con el tema, que explique el para qué, cómo se van a beneficiar la audiencia. Acá vos tenés una audiencia, no sabés si son coaches, por ejemplo, vos pensaste que Juan no era coach. Entonces, si él no es coach, por ahí no se identifica totalmente cómo de él, de todas maneras se puede beneficiar de esto. Entonces, al principio, cuando nosotros empezamos, tenemos que asegurarnos de que empezamos diciendo algo que atraiga la atención
y que le diga a la gente cómo se va a beneficiar de tu presentación. Al final, vos terminaste con una frase, con esa idea que está muy bonita, que es esa parábola. Que nada ha cambiado, se oye. Eso, ahí tienes que terminar y dejas a la gente, aplauso, en vez de seguir hablando, como si lo hubieras cortado ahí. Eso es lo que tenemos que terminar, con el broche de oro, es terminar con una historia o con algo que deje a la gente pensando, y después decís, muchas gracias, esperas que todos aplaudan. Claro. Entonces, Pensé lo mismo, yo le puse cierre en mi párrafo, cierre. Claro. Sí. entonces piensen todos estos 3 momentos: principio, desarrollo y un final fuerte. Vos tenías tu final fuerte con eso, pero se diluyó con tu... Y lo otro también para vos y para todos son los silencios. Que cuando lo haces acá como en coaching, los silencios son tus amigos. Aprovechalos, como acabo de hacer ahora, te dije algo, me quedé en silencio. Me está riendo. La demostré en vivo y en directo. Decís algo y quedás unos segundos en silencio para que el auditorio piense y quiera lo que estás diciendo. Sí, lo hace más interesante la conversación cuando hay silencios. Buenísimo. Bueno, creo que esto fue de mucho aprendizaje para todos. Un gusto compartir este espacio. Piense a ver quién le gustaría hacer la presentación para la próxima. ¿Tenemos fecha para la próxima o no tenemos fecha todavía, Jimena? 24 de noviembre. ¿Para el laboratorio nuestro? ¿No? Para el laboratorio. Jorgito querido, seguime ayudando, por Dios. Me va a matar el Damián. El laboratorio, que es este espacio de discusión de... No hemos fijado fecha para el laboratorio. Para el laboratorio probablemente la próxima sea el año que viene ya, porque en noviembre, ya estamos en noviembre, en diciembre con las fiestas y todo es más complicado. Así que en enero va a ser la próxima, y bueno, seguimos, vamos a hacer un brindis de fin de año, así que esperamos que todos nos puedan acompañar en el brindis de Youngblood para en diciembre, ¿ok? 13 de diciembre. 13 de diciembre. ¿Y cómo es ese brindis virtual? ¿Cada quien con su copita? Exactamente. Vestidos de Papá Noel todos. Ok, bueno, un gusto de este espacio, y bueno, creo que son de mucho aprendizaje estos espacios. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Abrazos. Ay, Buenas noches. Gracias, abrazo. Hasta la próxima. de Felipe.